Abran su Biblia entonces en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a estar hablando de alguien que ustedes ya conocen, pero que, bueno, yo me detuve por ahí y dije, aquí les voy a hablar a mis hermanos. Así que vamos a estar hablando en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Si quieren comenzamos, ustedes me dicen, ¿estamos listos? Entonces, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Si quieren nos saltamos al versículo 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. ¿Sí? ¿Qué les parece? Nos sentamos, ¿no? Póngase cómodo, ojalá no, sí, no quiero que se duerman, ¿no? Si alguien se está durmiendo, yo ya sé que este rato es, como dicen, pesado, ¿no? Porque es después de haber comido. Digo, los que ya comimos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si alguien se está durmiendo, se levanta un rato, no hay problema. Si nos pudieran dar tiempo siempre, ¿no? Para que nos levantemos, ¿no? ¿Tiene sueño? Levántese un rato, ¿no? ¿Sí? Con sinceridad, hermanos, les digo, yo a veces vengo y, híjole, ya no sé ni qué hacer, ¿no? Me pellizco, trato de abrir bien los ojos, pero igual, siempre me sigo durmiendo, ¿no? No siempre me pasa, pero algunas veces. Sí, porque si siempre me estoy durmiendo, entonces estamos en problemas, ¿no? Sí, digo, por algunos que, pues sí, ¿verdad? Pareciera que siempre vienen a dormir a la iglesia, no duermen en su casa, ¿no? Pero eso ya es otra cosa, ¿no? Sí, pero igual, hermano, mire, el hecho es que si usted ha decidido venir a esta casa, sea que, pues sí, se duerma un ratito, no importa, ¿no? La intención vale, el Señor lo ve. O sea, Dios sabe que usted podría estar en otro lado, pues. Ahorita de hecho hay partidos de fútbol interesantes, ¿no? Para los que ven el fútbol. Y para las chicas también hay, ¿no? Pero venimos a la iglesia, mejor a la casa del Señor, ¿sí? Y eso la verdad que Dios lo premia a cada uno. Entonces yo quería hablarles en esta tarde que Dios ve lo de dentro de las personas. No ve lo superficial, lo que uno logra ver. Ustedes pueden verme a mí, la camisa que ando, el pantalón, los zapatos, ¿sí? El pelo, ¿sí? Como soy físicamente, pero por dentro
Nadie sabe de qué estoy hecho. ¿Cómo es que tienen alguna idea o cómo tiene uno alguna idea de las personas? Obviamente que cuando las va conociendo, ¿no? Uno se va dando cuenta cuáles son las características de esa persona. Pero de lo contrario es un poco difícil porque siempre hay cosas que son ocultas en nosotros. ¿Sí? Piense ahorita en esas cosas ocultas, ¿sí? Sería bueno que las dejáramos, ¿no? Digo, ¿no? Me incluyo porque, pues sí, ¿verdad? Todos creo que necesitamos mejorar en la vida. Si hay alguien acá que se cree santo o ángel, no debería venir acá, ¿no? Porque quizás no es el lugar más apropiado. Aquí habemos los que necesitamos cambiar, ¿no? Los que necesitamos que la palabra nos transforme, nos cambie, así como dicen, nos golpee. Dice la Biblia que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, o sea, revés y derecho, ¿sí? ¿Se da cuenta de lo que dice? ¿Sí? Si usted le hace para allá, corta, y si le hace de regreso, igual va a cortar. Y que penetra hasta los tuétanos, o sea, el tuétano de nuestros huesos es lo que está dentro de, o sea, no es ni siquiera la piel, o es la carne que luego tiene, o el hueso, sino lo de dentro del hueso. O sea que no queda nada que la palabra no entre. ¿Sí se entiende? Entonces, Dios conoce todo eso dentro de nosotros. Dios conoce las intenciones nuestras que hay en nuestros pensamientos. Pero nosotros clasificamos a las personas por cómo se ve, también por lo que tiene. ¿No es cierto que uno respeta más a las personas que tienen más posibilidades económicas? ¿O diga usted que no? ¿O solo yo nada más? Le dice don fulano. Pero piense en el que pasa ahí en la esquina, que de vez en cuando se echa sus tragos. Normalmente le sabemos el sobrenombre, pero el nombre no le sabemos. Porque así somos, clasificamos a las personas debido a cómo se ve. Y si su ropa usa la camisa que tenga marca, ¿sí? No una marca obviamente cualquiera, ¿no? Sino que, pues sí, cuesta algo la camisa, todavía más. Así somos. Tiene buena casa, vive en un buen lugar. O sea, no vive, ¿a dónde le ponemos? ¿Sí? Con el perdón de si alguien vive, ¿no? No vive en la sacamil, en los apartamentos, vaya, por decir, ¿no? Creo que cada quien vive o hace lo que tiene en sus posibilidades. Pero digo, pues, quizás no son lugares que alguien dice, yo aspiro a irme a vivir ahí. Quisiera tener su casa independiente, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta que cierta persona vive en algún lugar, entonces dice, entonces es don fulano o niña fulana, ¿no? Y así clasificamos a la gente. No importa si esa persona es alguien que finge venir a la iglesia y ser alguien espiritual. No nos importan personas al final que sean buenos cristianos. ¿O usted está teniendo cuidado de tener amistades con personas que aman al Señor? Normalmente uno no anda pensando en eso, o ustedes sí. ¿Sí? Bueno, quizás solo yo entonces. Pareciera que yo me estoy hablando, ¿no? Espero que también ustedes, ¿no? Sí, pero los conozco, ¿no? Y yo también me conozco. Sé que es así. Clasificamos a la gente por esas cosas. Y agreguémosle todavía, los clasificamos cuánto ha estudiado y dónde, porque tiene que ver. Es que yo terminé el bachillerato, pero yo lo terminé en la escuela pública, no sé, póngale un nombre, Joaquín Rodesno. ¿A quién le interesa, no? Pero yo salí de la Academia Británica Cuscatleca. Cuando alguien, o sea, si alguien sabe cuánto cuesta ahí, yo le voy a decir, le lustro los zapatos. ¿Sí? ¿Ya han escuchado? ¿La saben dónde queda? ¿Sí? O la Academia La Francesa, porque queda a la par. Podrían arreglarnos la vida para comer todo el año solo con lo que un niño va a pagar ahí. ¿Sí?
Entonces, digo pues, de esa manera clasificamos a la gente. Yo me imagino cómo Dios ve a las personas. Y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, pero Dios, no nosotros. Nosotros no deberíamos clasificar a las personas así, más los que somos cristianos. A los que venimos a esta iglesia, deberíamos vernos todos al mismo nivel. Dios me lo bendiga, yo lo respeto, lo amo, lo aprecio, porque es un hijo del Altísimo. Y ya, suficiente. ¿Cuánto ha estudiado usted? ¿Noveno grado? No importa. Usted completó la universidad y mire, yo fui a tal universidad. No importan esas cosas. Digo, en el Señor, porque en la vida real usted sabe que esas cosas sí cuentan. A la hora de ir a trabajar, lo primero que le dicen es: tráeme tu hoja de vida. ¿Sí? Y dependiendo de su experiencia y lo que usted ha estudiado, entonces le van a dar el trabajo. Y si no, ¿cómo es que le dan el trabajo a las personas que no han estudiado? ¿Sabe cómo se le pregunta? ¿Qué podés hacer? ¿Y sabe cómo responde? Cualquier cosa. Porque como no sabe hacer nada, porque no ha estudiado nada. Así respondemos, ¿no? No está mal, ¿no? Pero es así como ocurre en la vida normal. ¿Qué quiero con todo esto, hermanos? Es que Dios no ve así las cosas. Dios las ve de forma diferente. O sea, si ustedes supieran quién soy yo y de dónde vengo, no serían algunos amigos míos. O sea, digo, ¿verdad? O quizás no seríamos tan cercanos. ¿Sí? Pero Dios no ve lo que el ser humano es hoy. Dios ve lo que va a hacer en 10 años. Dios lo ve en lo que va a hacer en 15. Lo que va a hacer en los siguientes 2 años. El efecto que va a causar que esa persona conozca al Señor. Seguramente va a conocer al Señor su familia. Digo, los que están más cercanos a Él. Compañeros de trabajo. Personas más alejadas y que Él tiene contacto. Porque va a haber un cambio real en la vida de esa persona. Entonces Dios no ve todo lo malo que ha hecho ahora. ¿Sí? Entonces, algunas veces nosotros, por el hecho de venir a la iglesia, nos creemos santos ya. Nos creemos, como dicen, personas espirituales. Pero muchas veces estamos vacíos, no tenemos nada adentro. Y hay características en nosotros que tenemos que cambiar aún. Algunas veces yo les he dicho ya esto: rencor, odio, avaricia, ¿sí? ¿Qué más? Malas palabras, deseos, ni siquiera digamos, ¿sí? ¿Sabe cómo dice la palabra? Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17 en adelante. Las obras de la carne, que son, y ahí menciona todas las obras de la carne. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Todo lo contrario, frutos. Hay otro versículo donde dice frutos dignos de arrepentimiento, que ya nos arrepentimos de lo malo que hicimos antes. Yo ya no quiero regresar atrás, no quiero hacer lo que practicaba antes. Yo quiero practicar nuevas cosas que son las apropiadas de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, ¿qué deberíamos hacer a la hora de ver a las personas? Entonces, verlas como Dios las ve. Pero pareciera que nosotros no hemos cambiado en eso, sino que vemos a la gente así como todos. Ya les decía cómo clasificamos a la gente. Entonces hoy les quiero hablar de este tema. Usted va a decir, hermano, pero ahí está hablando de David y cuando lo escogen. Pues sí, ese es el punto, que no quiero hablar en realidad de lo que escogieron a David como tal, sino que Dios, acá ocurre como, ¿cómo decirles? Un punto de inflexión entre dos cosas. Que Dios desecha a Saúl, ¿sí? Y toma o acepta a David como el nuevo rey de Israel. Aunque yo no sé si ustedes se habían puesto a pensar, pero cuando Samuel va a ungir a David como rey, él no comienza a ser rey de forma inmediata, ¿o creen que sí?
Era un jovencito. Se cree que tenía aproximadamente 17 años cuando lo ungieron como rey. O sea, cuando le tiraron la carga encima de ser el siguiente rey de Israel. Seguramente este joven ni estaba consciente de lo que le dijeron. ¿Sí? De hecho, los jovencitos de 17, ya sea niña o varón, no son maduros todavía. Bueno, yo puedo pensar en mi hija, no tiene todavía 16, pero digamos que ya cercano a eso, si yo le dijera, mira, te vas a encargar de esta responsabilidad, lo más seguro que me va a decir, estás loco, yo no voy a hacer eso. Entonces, se cree que él tenía 17 años cuando lo ungen como rey, y luego va a comenzar a ser rey alrededor de más o menos 17 años después. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? O sea que él esperó todo ese lapso de tiempo. ¿Qué habrá pasado allí? Dios lo estuvo preparando. Dios prepara a las personas antes que le sirvan. ¿Sí? Dios los prepara. Entonces, les decía que hay un punto acá de inflexión, o un punto entre una cosa y otra, y es que Saúl es desechado como rey y David es la persona ahora preferida de Dios para que sea el nuevo rey de Israel. Ahora Dios le permite a Saúl que siga gobernando por un tiempo. ¿Pero por qué? Porque aún el que va a ser rey no está listo. Entonces Dios lo está dejando que se prepare. ¿Y qué pasó con Saúl? A Saúl lo había puesto las personas o la gente, quizás a la vista de Samuel, porque Samuel amaba a Saúl. ¿Sí? Usted se va a dar cuenta que Samuel, a pesar de que era el profeta de Dios y que era un hombre de Dios, nosotros cuando vemos las cosas o cuando las queremos hacer a nuestra manera o de la forma natural, humana, lo más seguro es que no van a resultar. Pero ¿cómo puedo ver yo entonces de manera espiritual las cosas? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, quizás habrá que preguntarle al Señor. ¿Y cómo se hace eso? Orando, hermano. Dios le va a dar el sentir de las cosas. ¿Qué más le puedo decir? Vaya y grítele a la loma, no se puede. O vaya donde el profeta y el profeta le va a decir. Se va a convertir casi en brujería buscando al profeta así. Yo no lo animo a eso. Yo creo en las profecías, hermanos. No crean que yo no creo en eso. Sí creo. De hecho, muchas veces me han profetizado aquí mismo en esta iglesia. Ustedes saben que yo nunca he ido a otro lado. Digo, nunca me he congregado formalmente en otra iglesia. Claro que he ido a otras, ¿no? Pero solo de pasada, no voy una vez y nada más. Porque me invitaron por lo que sea, ¿no? Pero yo he recibido profecías y muchas de esas se han cumplido. Justo como me lo dijeron. ¿Sí? También hay personas que han soñado y me dicen las cosas. Yo ni cerca a veces, pero después ocurre, digo yo, lo que me dijeron. Entonces sí, puede ser, pero usted no puede andar buscando a alguien que le diga el futuro. No es apropiado, hermano. Vaya a la palabra. Dios le va a hablar ahí, Él le va a dar el sentir, le va a decir, justo lo que yo andaba buscando. Y allí le va a hablar el Señor. Si usted lee de forma ordenada la palabra, imagínese que está leyendo, qué sé yo, Tito. Y a continuación, el libro que continúa, usted sigue leyendo. Yo no le sugiero que lea la Biblia, voy a ver dónde me habla el Señor ahora. Y la abre así al azar. Algunos dicen que les resulta. Yo no la leo así. ¿Sí? Si a mí me pregunta, yo agarro todo el Antiguo, capítulo 1 de Génesis, versículo 1 a continuación, hasta que me lo acabe. Hasta llegar al libro de Zacarías y si es posible continúe después del Nuevo Testamento. ¿Sí? Uno por uno, versículo por versículo. En toda la Biblia le va a hablar el Señor. No hay ni una parte que no le puede hablar. Aún en la genealogía. ¿Y qué me va a decir el Señor ahí a mí? Sí, dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, los que hemos crecido en el campo tenemos idea de eso, porque yo sí he usado una lámpara para caminar en el campo. Usted va acá en la calle y no pasa nada, ¿no? Aunque no haya mucha luz, pero es plano. Pero yo lo quiero ver en una vereda, cuando es para arriba o es bajada. Y solo es una cosita, un
pequeña vereda que camina. Si se hace a un lado se va a caer. Ya no digamos si se tiene que pasar un pequeño río y solo hay una piedra que salta de aquí hasta allá y después se salta en la otra. Se va a caer dentro de la quebrada, ¿no? O del río. Entonces esa lámpara se vuelve como básico, ¿no? Entonces cuando uno comprende eso es la Biblia, es algo básico que usted necesita para caminar diariamente. Entonces volviendo a la cita que estamos, ya estamos adelantados con el tiempo, ¿verdad? Yo voy a terminar en el tiempo, no se preocupen, hermanos. Samuel, entonces, capítulo 16 estamos, en primer libro. En el versículo 1 entonces, comienza con, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Luego dice, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Le está diciendo a Samuel, déjalo ya. Él ha desobedecido, no hizo como yo le pedí que hiciera. ¿Sí? ¿Y cuál fue el delito de Saúl? Dios le pidió que destruyera completamente al reino de los amalecitas o al rey Amalek. Bueno, él tenía su nombre, no lo recuerdo ahorita. Pero este rey, obviamente Saúl gana esta batalla y le dice que mate aún a los animales, a los niños, a las mujeres, a todos. Uno dice que duro es Dios, ¿no? Con estas cosas que suceden, porque, bueno, a mí cuando lo leo así de entrada digo, Dios mío, tanta ira, Señor, contra esta gente. Pero lo que ocurre es que Dios había hecho una promesa de que iba a hacerlos desaparecer, porque ellos, cuando el pueblo de Israel venía de Egipto, ¿sí? O sea, con Moisés, ahí mismo, cuando ellos venían por el camino, digamos, hacia la tierra prometida, este rey le pidieron que le permitieran pasar por su lugar y él no quiso, y al final hubo guerra con ellos. No sé si recuerdan cuando Moisés dice que cuando él levantaba las manos, Israel prevalecía, y cuando Moisés las bajaba, Amalek prevalecía. Es el mismo rey, ¿saben ustedes? ¿Sí? Aparece aún acá en Samuel, muchísimos años después. Aquí estamos hablando en el tiempo de los reyes, año 1000, poco antes, ¿sí? Y el pueblo de Israel entró a la tierra prometida parecido al año 1450. ¿Se imaginan cuántos años habían pasado? Cerca de 450, 500 años, y Dios no había olvidado eso. Entonces le pidió a Saúl que destruyera completamente, y él, al ver los animales y las cosas, dijo, no, son muy bonitas, me gustan las camisas, me gustan los lingotes de oro, ¿sí? Me gustan las vacas, se las voy a llevar, las veo súper gordas, voy a compartir con el pueblo. Él pensó en ser bondadoso, aún pensó presentar muchos de esos animales como sacrificios al Señor, pero Dios no le había dicho eso. Entonces le dice, cuando él viene de la batalla y Samuel lo ve, le dice, ¿qué has hecho? Has desobedecido. Inmediatamente Dios le dice, lo desecho, ya no más, ¿sí? Por eso es que cuando Dios nos encomiende algo, debemos tratar de cumplirlo, ¿no? Al pie de la letra, porque cuando uno cumple a medias, híjole, se puede meter en problemas con el Señor, y mejor no, ¿sí? Si vemos estos casos muy drásticos. Entonces, Dios le va a pedir a Samuel, al profeta, que deje de llorar a Saúl. ¿Por qué? Porque había sido desechado de ser rey. Dios le dijo, ya no quiero más. Yo algunas veces digo, siempre observo esto, de que hay personas que Dios las pone para que les sirvan, pero cuando alguien no le sirve al Señor como debe, o como Dios le está solicitando que haga, sino que hace las cosas como dicen, como caiga, a mi manera, ¿sí? Entonces Dios te va a desechar, porque no te ha pedido eso, no nos ha pedido eso. Cuando uno hace algo para el Señor, debe hacerlo muy bien.
Al menos yo debo dar la parte que me corresponde. Y si al final no les satisfago a ustedes, bueno, qué lástima, ¿no? Pero yo traté de hacer lo mejor que podía. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, hacer lo mejor que se pueda para el Señor. Si lo ponen en el parqueo, en donde le digan que esté, digo, si es que va a servir aquí, o el Señor lo manda a hacer alguna otra cosa, hacerlo de la mejor manera. Uno a veces no entiende qué es lo que quiere decir eso, pero el punto es que si usted hace lo más adecuado para el Señor, Dios se va a encargar de levantarlo. Dios se va a encargar de irle dando mucho más privilegios y lo va a bendecir. ¿Sí? Bueno, yo no sé si cuando uno le pregunta a las personas, ¿quiere que Dios lo bendiga? Sí, todos queremos que nos bendiga, pero ¿cómo hacemos las cosas cada uno? Muchas veces las bendiciones no vienen a nuestras vidas porque somos, lo digo o no lo digo, mediocres, vaya. Hacemos a medias las cosas. Hay muchas personas que iban a ir a la universidad, fueron 2 años, pero en 2 años no se termina la carrera, se termina en 5 o en 6, pero no terminó. Y entonces ahora, después de 10 años, dicen, qué tontos fui. Si hubiera terminado la universidad, quizás tendría un mejor trabajo, me pagarían el doble de lo que gano ahora. Y para variar todavía donde está trabajando le dicen, fíjate que necesitamos a alguien para que trabaje en este puesto, pero debe ser licenciado. ¿Verdad que vos no sos? Y usted tiene que decir, sí, pude haber sido, pero no soy porque no terminé. ¿Sí? Bueno, yo sé que algunos de los que están son adultos, ya no se puede, ¿no? Pero los que son jóvenes o los que tienen hijos o los que van a tener hijos, hay que enseñarles a ser gente preparada, gente que está lista para las cosas, pero como dicen, bien hecho. ¿O cómo le gusta a usted que hagan las cosas? ¿Medias hechas? Límpiame la silla. Cuando a usted le dicen limpie una silla, ¿qué entiende? Hay que limpiarla todita, encima, debajo, atrás y todo. Que quede bien limpia. ¿Pero qué hacen algunos? Ya estuvo, ya está limpio. Pero atrás no le hizo nada ni abajo y hasta telarañas tiene abajo. Se los digo porque en algún momento yo pongo a personas a hacer cosas y cuando yo veo lo que hacen, me lo quedo viendo y le digo, te falta mucho, pero te voy a enseñar cómo se hace. Y algunas veces, en serio se los digo, trato de hacerlo yo en ese momento y le digo, quiero que de aquí en adelante trates de hacérmelo de esta manera. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, limpiame el carro, así sin sinceridad les digo, limpiame el carro, yo quiero que me lo deje con brillo, bien limpio. No que los vidrios, es que no encontré periódico. Dice, eso no es mi problema, yo necesito bien limpio el carro. O cuando voy, le pago a alguien para que me lo limpie, voy al carguas pues, que me lo limpie. Y que en el carguas me digan, es que fíjese que no teníamos tal cosa. ¿Usted cree que voy a regresar otra vez? Que soy tonto, ¿no? Bien hecho, hermanos. Y así en todas las áreas de nuestra vida, hágalo bien hecho. ¿Sí? Las chicas que hacen la comida, bien hecha. Es que fíjate que el huevito me quedó un poquito crudo, pero ahí va. Cómaselo así. ¿No lo pudo completar de freír bien? Digo, pues, cosas tan pequeñas, ¿no? Sí, es que se me pasó la mano del aceite, híjole, me quedó mucho aceite. Está salado, y mucho sal eché, se me fue. Es que no tiene el cálculo, ya cuántas veces ha hecho huevo. ¿Verdad que son cosas pequeñas? Pero así las hacemos. Y entonces si eso hace uno en la casa, en el trabajo o en cualquier otro lado, lo mismo va a hacer en la iglesia. Lo va a hacer a medias, pero no lo haga así, porque Dios no le va a dar las cosas a media. Cuando Dios le va a dar una bendición, se la va a dar completa. Entonces, ¿cómo espera que Dios lo bendiga si no estamos listos? ¿O está listo usted para que el Señor lo bendiga? Le pregunto, ¿está listo para que usted vaya a un empleo y le paguen $1,500? ¿Está listo? Levante la mano el que está listo. Que le paguen $1,500. Hermano, es mucho, hermano. Va a tener que dar buen diezmo. Eso es lo primero, ¿no? $150 tiene que dar, al menos. Podría dar más, pero al menos 150. Pesa cuando se lo saque de la bolsa y lo va a tener que meter en el sobre.
Nadie levanta la mano, ¿se da cuenta? Estamos pocos, ¿no? En un día domingo le vamos a decir a los hermanos, a ver si se anima alguien, ¿no? ¿Ah? ¿Sí? ¿O está listo para recibir un carro 2020? Ahorita estamos un año después, pues que no sea del año. Es 2020, ¿está listo para recibirlo? El mantenimiento no es barato, hermanos. Es que las personas dicen, es que yo quiero las cosas, pero es que no le pueden venir porque no está preparado. ¿Sí? El mantenimiento de un vehículo nuevo vale bastante dinero. Una llanta cuesta bastante dinero. ¿Y qué tal si se lo rayan? ¿Y cuánto cree que vale la reparación? Porque cuando usted lo lleva al taller, lo primero que hacen es año tal. No es lo mismo que lleve un año 2000 ahorita o un año 1995. Le van a cobrar el doble. Entonces no estamos listos. ¿Cuándo va a estar listo entonces? ¿Cuándo va a ser David? ¿Cuándo vamos a ser David nosotros? David estaba listo. Cuando Samuel llegó para elegir al nuevo rey de Israel, él era un jovencito, pero estaba listo. ¿Sabe por qué estaba listo? Después de acá, estamos en el 16, pero en el capítulo 17, ahí es cuando David se enfrenta a Goliat. No sé cuánto tiempo había pasado entre que lo había ungido Samuel como rey. Él sabía que era el próximo rey de Israel y tenía que dar, como dicen, un golpe de autoridad para que toda la gente supiera quién era David. Después de allí a ninguna persona se le olvidó quién era David en Israel. Él no era el rey todavía, pero ¿cómo cantaron las mujeres cuando regresaron de la guerra? David mató a 10,000, o más bien Saúl mató a 1,000 y David mató a 10,000. ¿Por qué? Porque Saúl había hecho las cosas, bueno, más o menos. Pero ¿cómo las hizo David? Para meterse en el corazón de la gente, al punto de hacerlo bien hecho. Él sabía de que si lo hacía de esa manera, entonces Dios lo iba a llevar lejos. Y uno puede encontrar que cuando Dios escoge a David, uno dice, es un jovencito que solo ha estado allá cuidando las ovejas, y que de seguro su padre no estaba consciente de quién era David, porque si él hubiese sabido, bueno, me estoy adelantando, ¿no? Yo traía 6 puntos para compartirlos, ¿no? Respecto a este pasaje. Pero vean lo que les voy a decir, me voy a adelantar. Isaí, el papá de David, tenía 8 hijos varones. ¿Sí? Cuando pienso en ese número, sabe que nosotros somos 8 también, varones, con mis hermanos. Yo no soy el menor, ¿no? Pero en este caso sí, David era el menor. ¿Sí? ¿Qué pasa con el menor? Normalmente el menor es la persona que los mayores le han ayudado. Puede ser que él se prepare mucho más y sea una persona, pues, que ha vivido más cómoda, porque normalmente los mayores, o sea, los hijos mayores, son los que sufren de alguna manera la pobreza de los padres cuando comienzan. ¿No es así? ¿No les ha sucedido a algunos así? Bueno, yo soy el mediano, no soy el primero ni el último. Entonces, pero cuando Samuel llega para escoger al próximo rey o para ungirlo, Isaí lo primero que hace es pasar a su hijo mayor. Y cuando se llama Eliab, ¿no? ¿Sí? Vamos a leer. Bueno, ya lo vamos a encontrar por ahí. Creo que está en el versículo 6. Sí, Eliab se llama, ¿sí? Versículo 6. Después va a pasar Isaí a todos sus hijos, es decir, va a pasar a los siguientes 6. En total pasa 7 hijos, desde el mayor hasta el penúltimo. O sea, hace falta uno todavía, el menor de todos. Ese menor de todos es David. Su padre, lo más seguro es que no sabía el potencial de David. ¿Por qué? Porque si no le hubiese presentado a Samuel a él como primero, hubiera dicho, no, es que
David es el más listo que tengo, es el más inteligente. ¿Para qué lo vas a ocupar? ¿Para el próximo rey de Israel? No, te voy a ir a traer a él primero. Y míralo. ¿Pero qué hace? Le presenta a su hijo mayor. Claro, cuando lo ve Samuel dice, él es. Porque dice que le vio buena estatura. Pareciera que tenemos preferencia nosotros por esas cosas, ¿no? ¿Sí? Yo no les digo nada mejor, así que quede. Pero el problema es que nosotros somos salvadoreños, ¿no? Y el típico de nosotros no es que seamos altos o que seamos delgados, ¿verdad que no? A saber, yo soy alguien raro, no me vean a mí, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí en la casa me molestan, pero no les voy a decir, ¿no? Sí. O sea, quizás me cambiaron en el hospital, vaya. ¿Sí? Ajá. Pero el punto es que cuando Samuel lo vio a David, a su hijo, a su hermano mayor llamado Eliab, cuando lo ve dice, este hombre es porque es alto. De hecho, fíjese que los primeros 3 hijos de Isaí, es decir, los 3 hermanos mayores de David, ellos fueron a la guerra, o sea, eran soldados del ejército de Israel. Porque cuando David se va a enfrentar al Goliat, ahí dice que sus hermanos le dicen, no, hermano, no lo hagas. Porque este hombre, mirá, si ya hemos visto cómo nos mata a varios de nuestro ejército. Y de hecho su papá Isaí lo ha enviado para que vea cómo están sus hermanos. ¿Dónde están? En la guerra. Ellos eran entonces personas que de alguna manera cualquiera hubiera dicho, él es. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque Dios escoge entonces a David y no los escoge a ellos. ¿Sí? ¿Se acuerda el título? Dios ve lo de dentro. Dios ve el corazón. Dios ve lo que usted va a hacer después. ¿Qué tanto se va a comprometer usted con el Señor? Como dijo David, es mejor un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella. Era un tipo convencido de que debía amar, honrar, adorar al Señor. Dios lo había visto allá adelante. ¿Cómo nos ve el Señor a nosotros ahora? Dice, en 15 años ni la sombra va a ser de lo que ahora es. ¿Sí? Va a ser alguien que me va a servir con todo. Entonces, no importa, lo voy a bendecir ya. ¿Sí? Y eso fue lo que ocurrió con David. Entonces, veamos algunos versículos. Veamos algunos. Leímos el 1, leamos el 2. No vamos a leer todo ya porque no vamos a alcanzar. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Samuel viene, él vive en otro lugar, se llama Ramá, donde vive Samuel, el profeta. Y si él va a ir hasta allá, a la tierra donde vive David, en Belén, le van a preguntar a qué va. ¿Sí? O sea, lo ven por el camino. De seguro que Samuel no era una persona que podía pasar desapercibido. Era alguien que lo conocían muchos. ¿Sí? Y le hubiesen preguntado, ¿dónde va Samuel? Tenía que decir dónde. Entonces Dios le dijo, dile que vas a ofrecer sacrificio y lleva una becerra de la vacada. Y eso es lo que hace él. O sea, pareciera que Dios lo manda como con engaño para que llegue allá tranquilo, ¿no? Que no le tengan que preguntar nada. Entonces cuando llega dice que los ancianos de la ciudad salen para verlo y se preocupan. ¿Por qué viene? Porque recuerden que él era el profeta. Y los profetas normalmente cuando llegan a un lugar a veces no trae buenas noticias, ¿verdad? ¿Sí? Así que cuando le van a profetizar a uno así como, ¿sí? Espero que me diga algo bueno, ¿no? Si me va a decir algo malo, voy a salir corriendo. No, ¿verdad? Hay que aceptar, ¿no? Y si el Señor nos está diciendo es porque lo podemos arreglar o habría que arreglarlo. Entonces él llega donde Isaí
y dice que comienzan el sacrificio, en el versículo 6 veamos, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, pero si nos vamos al 5 dice, él respondió, si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. O sea que al pobre David no tuvo tiempo que lo santificaran antes de, ¿sí? Porque solo estaban los otros 7 hijos y no incluido David, ¿no? Y aconteció, en el 6 estoy, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué bueno que Dios mira el corazón de nosotros, ¿no? Porque algunos no somos tan elegantes, ¿no le parece? ¿Sí? Algunos como dicen, pero aún así Dios nos ve, porque Él lo ve adentro, ¿sí? Dios ve la intención de su corazón. Cuando usted se arrodilla, Dios ve que es de verdad que lo está haciendo. No finge, no está tratando de hacer que otros lo vean. Hay muchos de nosotros que venimos a la iglesia y solo acá nos arrodillamos. Se arrodilla en su casa, lo miran sus hijos, lo mira su esposa o su esposo. ¿Lo han visto orar en la casa? ¿Lo han visto alguna vez que se le salen las lágrimas? Pero aquí en la iglesia sí lo hace. Alguna vez le va a decir su hijo, solo aquí lo haces, papá, para que te vean los demás. ¿Sí? Entonces uno debe ser, como dicen, aquí y en cualquier lado, el mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces Dios le dice, no es Él. ¿Por qué? Porque tú estás viendo lo físico, tú estás viendo lo que tienen delante tus ojos. Míralo de dentro, Samuel. Pregúntate por las características de Él. Mira quién es esta persona. Luego, vamos en el siguiente versículo, el 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab, era el segundo hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. ¿Qué le parece? O sea, pasa al primero, pasa el segundo. Y yo me imagino que en el caso de Samuel ha de haber estado diciendo, Dios, me mandas donde Isaí para que escoja de sus hijos. Ya pasaron 7 y ahora me dices que no. Y entonces, ¿para qué vine? ¿Qué intentas hacer conmigo? No aparece en la Biblia eso, ¿no? Yo me lo estoy imaginando. Pero eso le lleva a Samuel a preguntarle a Isaí, ¿tienes más hijos? ¿Te queda alguno? Y mire lo que le dice, ¿sí? En el 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Miren cómo le dice a su papá. O sea, hay que decir la verdad, los papás tienen preferencia, hermanos. ¿O no es cierto eso? Si usted no es el preferido de su papá, bueno, sabe lo que se siente entonces. ¿Sí? Bueno, yo solo tengo 2, no tengo ese problema, ¿no? Yo digo que los quiero igual, ¿no? O los amo igual. Ellos van a decir cuando estén más grandes, ¿no? ¿Sí? Aunque como mi hijo más pequeño no se da cuenta aún, ¿sí? Yo quizás a veces tengo más preferencias por mi hija, pero claro, ella está más grande, ¿no? Quizás cuando mi hijo crezca un poco más voy a tratar de ser más neutral, ¿no? Entre ambos,
¿Sí? Si le compro un sorbete a uno, le voy a comprar al otro también. Pero siempre hay preferencias, ¿o no es cierto? Los que tienen hijos, hermana Higinia, es igual, hermana. No, ¿verdad? Pero que no se den cuenta, no va a pasar nada. Sí, hermana Anita, ¿tiene preferencias, hermana Anita? Mire cómo le dice. ¿Sí? Entonces, lo más seguro es que para Isaí no era el hijo preferido, David. Pero mire qué interesante que aunque nuestra familia no nos vea como el mejor, aunque la gente diga, no hombre, ¿qué esperas de ese? ¿Sí? Y seguramente se refieran a usted de manera despectiva, pero Dios lo está viendo, le ha puesto el ojo. Y si Dios le ha puesto el ojo, como dicen, ya la hizo, ¿no? ¿Sí? El Señor lo va a usar, solo hay que dejarse. Y eso fue lo que hizo David. David se dejó usar por Dios. Es cierto que él cometió errores, porque algunos de nosotros tratamos de sacar, en vez de todo lo bueno que hizo alguien, 1 o 2 errores que ha cometido. Y uno se queda con los 2 errores. Es que tú hiciste tal cosa, pero todo lo demás que ha hecho antes y después ya no lo tomamos en cuenta. Claro que David cometió errores, ya estamos diciendo, pero hizo cosas increíbles para el Señor. Así que más adelante dice, mire, en el versículo 12, envió pues por él, seguro de mala gana, ¿no? Ha de haber mandado a su hijo mayor, a Eliab. Le ha de haber dicho, anda, tráelo, ni modo. No nos queda de otra. Yo quería que vos fueras el próximo rey, pero quién sabe, si no es David, traigámoslo. No queda de otra. Aunque le ha de haber dicho, mira, yo pienso que al final te van a elegir a vos. Pues sí, porque cuando vea a David va a decir que no. ¿Sí? Pero mire lo que ocurre. Si hay alguien parecido así, bueno, ya la hizo, ¿no? Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Qué le parece? Qué bueno cuando Dios elige a alguien, ¿no? Qué bueno cuando Dios dice, yo elijo a Carmen, yo elijo a Samuel, ¿sí? Y cada uno nuestro nombre, ¿no? Ponga el nombre suyo ahí, diga, Dios me ha elegido a mí, ¿sí? Dios lo ha elegido para que usted realice algo. Quizás no va a ser el presidente de la República de El Salvador. Bueno, mejor no ser presidente aquí, vea, ¿sí? Mejor que lo pongan a hacer otra cosa, hay que servirle al Señor mejor. Sale mejor, ¿no? Porque después hay que ir a parar allá detenido. Ya no puede andar tranquilo uno comiéndose las pupusas en cualquier lado, porque le van a tener que gritar cosas. O usted mira a los diputados en cualquier lado, ¿verdad que no? ¿Sí? Les da pena o tienen miedo, ¿sí? Pero fíjese que yo en la mañana me levanto como si nada, antes de las 6 o a las 6, y corro por la calle, nadie se da cuenta. ¿Sí? Me subo al carro, voy a cualquier lado, compro, a saber quién es. ¿No es que es mejor así? Yo me siento más tranquilo así, ¿no? ¿Sí? Se vive más tranquilo, así que por eso digo mejor servirle al Señor, ¿no? Entonces, David, decimos entonces que Dios lo vio, imagínense, con muchas características que dijo, Él es el próximo rey. ¿Y qué estaba haciendo? Cuidando ovejas. Yo me he preguntado varias veces, si Isaí tenía 7 hijos, y porque de esos 7 no había ninguno cuidando las ovejas, ¿por qué debía ser el menor? ¿Sí? ¿Saben por qué? Es que en Israel había una costumbre, fíjense, que el menor era, o sea, imagínense que cuando nació el número 1, él lo hacía, ¿no? Cuando nació el número 2, el número 2. Cuando nació el número 3, o sea, el menor lo tenía que ir haciendo, porque esa era una costumbre en Israel. Entonces por eso le tocó hacerlo a David. De seguro sus hermanos también lo han de haber hecho en algún momento, pero en este caso a él le tocaría siempre hacerlo. ¿No se ha dado cuenta? Porque él iba a ser el menor todo el tiempo. O sea que David en general, él no tenía las oportunidades, o no iba a tener las oportunidades que tuvieron sus hermanos porque eran mayor que él.
sino que él sería el pastor de las ovejas de su papá y después él quizás continuaría haciendo esto mismo toda su vida. O sea, estaba destinado a ser pastor de ovejas. Quizás no es un trabajo despectivo en aquel lugar, pero seguramente era un trabajo común, normal y corriente. ¿Quién hubiera esperado que una persona que estaba cuidando ovejas, haciendo un trabajo no significativo quizás, o no importante, Dios lo llamara para que fuera el rey? Pero Dios le había puesto el ojo aún allá. De hecho, la Biblia dice que Dios saca del anonimato, ¿sí?, a las personas. ¿Y qué es el anonimato? Nadie se da cuenta quién eras. ¿Por qué no te veían? Por lo que les dije al inicio, nadie ve al señor que está ahí en la esquina o al joven que está en la esquina, que toma o que fuma o que huele pega, o alguien se lo queda viendo a la cara. Le aseguro que las personas que usted ve que son así, nunca les ha visto a la cara, ni los conoce. Porque a esa persona nadie quiere tener ningún contacto con ellos. Y eso es una persona anónima, nadie sabe. Ni siquiera nombre tiene, por eso les digo, le decimos el sobrenombre. ¿Cuál sobrenombre le dicen a usted? Bueno, yo tenía sobrenombre también, de pequeño, ¿no? Sí, no me gustaba que me dijeran, pero me decían, no les voy a decir, ¿no? Ahí le preguntan a mis hermanos, ¿no? Ellos saben. Entre nosotros todos teníamos sobrenombre, ¿no? Y aún cuando nos vemos hoy, algunos nos lo decimos, ¿no? Yo le digo, no, hombre, no me digas así, no me gusta, ¿verdad? Pero igual me lo siguen diciendo, ¿no? Así que a David de seguro, así quizás se referían de él o lo veían, ¿sí? Pero qué interesante, porque Dios aún así lo vio. Ojalá que Dios nos vea a nosotros, ¿sí? Si aún no lo ha visto, aunque yo creo que sí, porque el hecho de estar acá, Dios nos ha visto a nosotros, pero tiene cosas para nosotros. Uno cuando le habla a otras personas le dice, Dios tiene un plan para tu vida. Pero yo le pregunto, ¿Dios está realizando ese plan con su vida, con la mía? ¿O todavía no ha comenzado? ¿Cuál es el plan de Dios para su vida? ¿Ha pensado usted qué puedo hacer yo? ¿O cuál es el plan que Dios tiene para que yo realice? ¿Sí? Bueno, de hecho, fíjense que aquí está Giovanni y Clori. Ellos aún eran novios cuando yo los conocí, ¿no? ¿Cuánto hace? Acaba de ser, ¿verdad? ¿Sí? Eran novios ellos. En ese tiempo ellos iban a evangelismo y yo también. ¿Sí? Y yo aún sigo yendo, ¿no? Sí, pues sí, bendito Dios, ahora ellos van de nuevo conmigo, ¿sí? Pero ¿qué quiero decir? Ustedes me preguntan, ¿y para qué veniste a este mundo? ¿Cuál es el plan tuyo? Sí, yo ya sé, yo lo tengo claro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por eso es que si alguno no sabe, pregúntele al Señor y Dios comenzará a realizar su plan, el plan que Él ha determinado. Y cuando usted se meta ahí, porque a la gente le dicen, métete en el río de Dios, es que eso es parte de saber lo que tengo que hacer para el Señor. Y David entendió, Dios le hizo entender que era lo que debía hacer. Algunos de nosotros todavía andamos vagando, como el pueblo de Israel en el desierto. ¿Para dónde voy? Quizás a la derecha o a la izquierda, o iré al norte o al sur, no sabemos. Pero hay que saber, hay que tener un rumbo, hay que saber a dónde ir. Cuando usted sepa esas cosas, no tendrá problemas de decirle al Señor, bendíceme, Señor, ayúdame con un pequeño empleo. No va a necesitar eso. Dios lo va a bendecir aún más. Y usted todavía solo lo único que va a tener es agradecimiento en el corazón, de decir, Señor, te agradezco. ¿Quién era yo, Señor? Si yo no merezco todo esto que tengo ahora, todas las cosas que me has regalado no las merezco. ¿Usted cree que David no entendía eso? David, por eso es que la señora le dijo, mira, cubrite, si aún estás enseñando tus piernas. Y él le dijo que no me importa, por adorar al Señor, ¿qué más da? ¿Sí? Porque él sabía de dónde venía. Así que cuando Dios lo bendiga, no se olvide de dónde viene. Hay que acordarse no hay que acordarse para regresar allá. Hay que acordarse para no regresar, porque el Señor nos ha dado algo mejor. Si usted me pregunta y usted quiere regresar, yo estoy feliz aquí.
Sí, yo no quiero regresar atrás. Yo no quiero vivir sin el Señor. No quiero. Porque entonces yo sería un desgraciado. ¿Sí? Si todas las cosas que uno tiene en la vida hoy, al menos si usted me pregunta a mí, gracias al Señor nada más. ¿Y qué es lo que tengo yo? Solamente agradecimiento. ¿Sí? La mayoría de veces que yo hago memoria de las cosas que tengo, lo único que me viene a mi mente es decirle: Señor, muchas gracias, Señor. Señor, muchas gracias por esto. Señor, gracias. Solo eso. Ni siquiera le ando diciendo: Señor, quiero que me des más, quiero que me des más. Va a llegar un momento en que usted ya no le va a decir al Señor: dame más. Le va a decir: gracias, Señor. Señor, muchas gracias por lo que me has dado. Pero cuando entienda cuál es por lo cual Dios lo llamó. ¿Sí? Y David lo entendió. Dios llama a las personas. Ya les digo, Él no ve como ustedes hoy. Él ve lo que usted va a hacer después. Porque David aún no había servido al Señor en este momento. Solo había servido a su papá, porque cuidaba sus ovejas y era un jovencito. ¿Sí? Dios llama a los jóvenes también, a los adultos, a cualquier persona llama el Señor, con tal que les sirva. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor.